cómo la presencia de Dios puede transformar nuestras vidas y romper con esos ciclos de adicción que todos queremos romper, ¿no? Es justamente la presencia del Señor lo que va a ayudarnos a eso. Entonces, yo brevemente así, yo había leído hace un tiempo atrás un libro que me llamó mucho la atención de John Piper, Deleites de Dios se llama el libro. Les recomiendo mucho ese libro porque ese libro me ayudó, fue como el comienzo de mi restauración de la pornografía y la masturbación. El Señor me sacó de ahí justamente mostrándome que hay un placer mayor en su presencia que en el pecado. El pecado ofrece un placer temporal, eh, justamente que hace daño, que nos destruye, que nos da vergüenza, que nos genera culpa. Y el placer que nosotros podemos encontrar en la presencia del Señor, es decir, a través de la meditación, de la oración, de la contemplación, es un placer que es eterno, es un placer que es puro, que es limpio. Y bueno, estamos diseñados para ser felices y encontrar la felicidad en Dios. El problema sucede cuando nosotros nos hemos desconectado de Dios. Entonces hemos perdido nosotros la fuente de felicidad, placer y paz y rápidamente la tratamos de buscar en otras cosas o personas. Bien, nosotros sabemos muy bien qué es practicar. Yo creo que todos acá sabemos qué es practicar porque el Señor nos sacó de nuestra vana manera de vivir, y es en esa mala manera de vivir en que nosotros practicábamos el pecado. Así que nosotros sabemos muy bien qué es practicar algo, porque en nuestra vida pasada lo hacíamos con el pecado. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con la presencia del Señor, es decir, dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, voluntad en practicar la presencia de Dios. ¿Por qué practicar? Porque nosotros necesitamos hacerlo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo dice, así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, cuando dice, bueno, es nuestro culto racional, justamente es nuestra forma de adorarlo. Nuestra forma de adorarlo es a través de presentar nuestros cuerpos. Y eso de presentar quiere decir que yo lo presento y lo mantengo ahí en el altar y lo mantengo ahí quieto, ¿no? No que se baje. Y esto tiene que ver con una transformación de la mente. Es a través de la presencia del Señor que nosotros somos transformados. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice también, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahí vamos a ver nosotros de dónde surge este problema. ¿No? Este problema, bueno, ya todos, por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero todos conocemos la historia de Adán y Eva, eh, cómo ellos al pecar se desconectaron de Dios, hubo como una ruptura en el vínculo, en la relación con Dios, y al desconectarse de Dios, se desconectaron también entre ellos. Adán, no era la misma relación que tenía Adán y Eva cuando estaban conectados con Dios en perfecta relación y armonía, que cuando se desconectaron con Dios. Rápidamente empezaron a aparecer todas las consecuencias de esa desconexión. Entonces, podemos ver rápidamente, ellos buscaron soluciones. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos alejamos de Dios. Inmediatamente nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu buscan una solución, algo que vuelva al equilibrio original. Adán y Eva recurrieron a hojas de higuera para tratar de solucionar su desnudez y de esa manera trataron de buscar el equilibrio, de estar desnudo a estar vestido, pero también de estar desconectado buscaron rápidamente conectarse a algo. Al ya no estar conectados con Dios, lo único que tenían era entre ellos. Entonces,
comienzan a aparecer todos estos desórdenes emocionales que al día de hoy tenemos. Y como dice ahí en la diapositiva, la soledad justamente surge de estar desconectado de Dios y de los demás. Siempre que vamos a pensar en estar conectados con Dios, vamos a pensar en estar conectados con un otro, con un otro que es imagen y semejanza de Dios. Ahora, la adicción sexual es una forma falsa de llenar ese vacío emocional y espiritual producto de la caída. Y ahí entra lo que sería el deseo sexual. Y la adicción sexual es una de las formas de conexión a esa fuente de paz, de esa fuente de felicidad. Y el deseo sexual no es malo en sí, es puesto por Dios justamente para poder nosotros buscar una conexión con un otro y, por supuesto, con Dios. Eh, es un intento de volver al equilibrio y salir de esa tensión, porque toda desconexión produce una tensión, ¿no? Ya existe una tensión eterna entre un Dios santo y un hombre pecador. Existe esa tensión. Y esa tensión solamente se resuelve en la cruz, ¿no? Y ahí donde podríamos empezar a hablar de lo que sería el Evangelio. Pero ese es otro tema, ¿sí? La soledad, vamos a pasar a la siguiente. La soledad, o como algunos les dicen, el espíritu de orfandad, eh, es justamente, lo podemos graficar aquí en este pequeña imagen de un ciclo de soledad, ¿no? Nosotros sentimos soledad porque es producto de un miedo. El miedo impide que nosotros nos relacionemos, por eso nos apartamos, es lógico. Buscamos soledad, buscamos estar solos, porque justamente porque tenemos miedo a exponernos ante un otro y cuanto más ante Dios. O a veces al revés, a veces tenemos más facilidad de exponernos ante Dios, pero no de exponernos ante un otro. Esa soledad va a activar una alarma biológica, que es lo que hablamos de esa tensión que existe cuando hay una desconexión. La mente detecta esa amenaza y nos lleva a tener ese miedo y producto de eso es la soledad. Ahora, he puesto ahí el texto de Primera de Juan, que habla acerca de justamente de que no tenemos que tener nosotros miedo, porque dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Es lo que hablábamos, un Dios santo y un hombre pecador. El hombre pecador ya no tiene que tener todo aquel hombre pecador que confía en Cristo es despojado de ese miedo del juicio, es despojado de ese miedo del castigo, la vergüenza y la culpa, porque justamente Cristo ya pagó todo. Y es esa la confianza que nosotros tenemos en el juicio. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿no? Sinceros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Fíjense en ustedes que Adán y Eva cuando salieron al huerto lo que tenían miedo, estaban desnudos, tenían vergüenza. Y eso muchas veces, todo ese miedo, esa vergüenza o esa culpa generan tensiones, ¿no? Y caemos en este ciclo. Y nos alejamos, en lugar de acercarnos a Dios, nos terminamos alejando, ¿no? Estamos enfermos y en lugar de ir al médico, salimos corriendo del médico porque le tenemos miedo, porque capaz que el médico nos enferma más, no sé, una cosa así muy extraña que sucede en nuestro cerebro, pero ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con el engaño del pecado, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es por eso que es saludable exponerme a una comunidad de hermanos en Cristo. Este es el camino, es el método que el Señor ha dejado, porque tiene que ver justamente con el diseño original. Somos seres que por diseño, y vamos a pasar a la otra, somos seres que por diseño somos seres gregarios. Cuando decimos seres gregarios es que buscamos congregarnos, buscamos juntarnos con un otro. ¿Sí? En el diseño hay un diseño antiguo que es el de Adán y Eva, y ese es el diseño antiguo, eso ya no, nosotros no tenemos nada que ver con ese diseño. Ahora nosotros adoptamos un nuevo diseño, que es el diseño de Cristo
y su iglesia, en donde al varón se le llama a cuidar de la mujer como vaso más frágil y a dar su vida por esa hermana en Cristo, futura esposa, o no sé si alguien está de novio acá o casado, pero está llamado a entregar su vida por esa, así como Cristo es el segundo Adán y viene a resignificar, a rescatar el diseño original. La relación es el medio por el cual Dios se expresa. Dios siempre se va a expresar a través de relaciones. Por eso la soledad es un antidiseño, es un diseño del infierno, porque el que está aislado y solo es cueva y caldo de cualquier tipo de pecado y es muy vulnerable al engaño y a la manipulación del enemigo. La relación es el medio por el cual Dios se expresa. Fíjense que Dios es un Dios relacional, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, unidos en un vínculo perfecto. Crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los crea para que, dice que en Cristo ya no hay más varón ni mujer, sino que los dos son uno. Entonces, todo este diseño que Dios hace justamente para su gloria y para nuestra santificación, porque a través de nuestra santificación nosotros vamos a darle gloria a Él. El deseo sexual nunca está aislado, eso hay que entenderlo muy bien. El deseo sexual no es un simplemente deseo del físico. Si bien es un deseo físico, pero está ligado a una necesidad emocional y espiritual. Justamente lo que hace la pornografía es desligar el deseo sexual de las emociones y no le importa si la persona está feliz, está plena, se siente bien, no se siente bien. Lo que importa es satisfacer un deseo físico y nada más. Esa extirpación, ese corte que hacen, lo hace el enemigo justamente dañando el diseño. El deseo sexual no es malo, sino que es todo lo contrario, es bueno, puesto por Dios justamente para que cumpla su función en conjunto. Es como un pack. En el pack de las relaciones tenemos el deseo sexual, el deseo emocional y el deseo espiritual, en donde el deseo sexual se suple de manera natural, como Dios lo creó. En el deseo emocional tenemos la necesidad de pertenecer, de ser aceptado. En el deseo espiritual tenemos la necesidad de ser edificados unos por otros. Yo te edifico, vos me edificás. Tenemos la necesidad de pertenecer unos a otros, de orar unos por otros. Hay un montón de necesidades espirituales, emocionales, que están acompañados juntamente con el deseo sexual. Pero bueno, este mundo sistema se ha encargado de aislar el deseo sexual, y sí, el deseo sexual aislado de las emociones y lo espiritual, sí, es como una caricatura, es un mal diseño, una distorsión del diseño y claramente se lo ve mal, se lo ve distorsionado, se ve como un monstruo, pero Dios puso esos deseos en nosotros para su gloria. Ahora, en esta diapositiva nosotros podemos ver que Dios crea al hombre como un ser relacional. Adán y Eva necesitaban el uno del otro. Dios nos hizo así, para que nosotros nos necesitemos uno del otro, complementariamente. Fue creado a su imagen. No es de extrañar que nosotros en nuestro diseño seamos seres relacionales porque Dios es relacional. Fíjense en la relación eterna que hay entre el Padre y el Hijo y el vínculo perfecto que es el Espíritu Santo en amor. Es un diseño eterno. Por eso no es de extrañar que nosotros necesitemos seguir, o mejor dicho, encauzarnos bajo ese diseño. No tenemos opción, ¿sí? El deseo sexual refleja una búsqueda. Yo cuando tengo un deseo sexual, el deseo sexual me está llevando a algún lugar a encontrar algo que yo necesito. Solo que eso está a veces muy entrampado porque se liga el deseo sexual con mentiras del enemigo. Entonces el enemigo liga el deseo sexual que Dios creó en nosotros con una mentira que él necesita que creamos para mantenernos en un ciclo de adicción. Bien, la siguiente, podemos ver un ejemplo. Bueno, no lo vamos a leer por el tiempo, pero todos recordamos a Amnón, la historia de Amnón y Absalón, cómo ellos no tenían una relación muy buena, que digamos, con David, su padre, y eso produjo una herida. Y esas heridas tempranas potencian o intensifican la soledad y el deseo sexual compulsivo. Fíjense,
nada más y nada menos cómo es que Absalón se venga de David, porque él podía haberse vengado de un montón de formas, pero él escogió fornicar con todas las concubinas de David arriba de la terraza frente a todos los ojos de Israel. Absalón igual, perdón, Absalón, Amnón igual con Tamar. Es decir, esto es herida, por eso hay que prestar atención a las heridas, porque las heridas que están abiertas son ventanas, así como cuando nosotros nos lastimamos el cuerpo, necesitamos rápidamente que se nos desinfecte y que se nos cicatrice la herida para que no entre de afuera algo que nos haga una infección. De la misma manera con las emociones, debemos prestar mucha atención a las heridas no solo nuestras, sino también de las personas con las que nos relacionamos. Proverbios 18:10, por ejemplo, vamos a leer. Voy así como bien rápido porque quisiera que podamos llegar con el tiempo. Ustedes me dicen si voy muy rápido, si... Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él corre el justo y será levantado. ¿No? Esto tiene que ver con la segunda parte de la diapositiva. Dice, el sexo se usa como escape en vez de una conexión genuina. Y ese es el problema, que el sexo es la frutilla del postre, sería, por así decirlo. El deseo sexual es algo que va a coronar todo un pack, por así decirlo, en donde están involucradas las emociones y lo espiritual. Las relaciones sexuales, como Dios las creó, o el impulso sexual, tiene como objetivo no solamente conectarnos con un otro, sino ser pleno con el otro y que el otro sea pleno conmigo. Es decir, el deseo sexual es lo menos egoísta que puede existir, es todo lo opuesto. El deseo sexual es lo más solidario que puede ser porque se enfoca en la plenitud no solamente física, sino emocional y espiritual de el otro. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, donde vamos a ver unos textos también. Hebreos, capítulo 10, versículo 19, nos habla acerca de cómo la presencia transformadora de Dios viene a llegarse la solución para todo esto. Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz no solamente para llevar nuestros pecados, sino también para limpiarnos de toda la maldad, sanarnos de nuestras heridas, porque eso dice Isaías. Ciertamente Él llevó sobre su cuerpo, ¿no? Por sus llagas somos nosotros curados. Así que no solamente el objetivo es que seamos libres de pecado y de culpa, sino que seamos sanados. Y no solamente eso, sino que seamos transformados. Y no solamente eso, sino que nuestro gozo esté completo con Él y seamos plenamente felices con Él. Porque no hay nada más glorioso para Dios y para su nombre tener hijos completos y felices a causa de Él. Entonces, Hebreos 10:19 me encanta porque dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Esto de plena certidumbre de fe tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante. Pero también quisiera leer 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto fue muy tremendo cuando yo lo leí porque digo, está claro que practicar la presencia de Dios nos va a traer libertad. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces nosotros siempre nos vamos a mantener en ese espíritu, cerca del espíritu. Vale decir que nosotros nos podemos alejar del espíritu y volver a caer en esclavitud, o nos podemos mantener cerca del espíritu. Fíjese que el espíritu no es que anda atrás de nosotros, sino que nosotros somos los que tenemos que ir por detrás del espíritu. Es decir, cuando hablamos de que el espíritu nos guía, es el espíritu va adelante y yo lo sigo. Ahora hay quienes son libres de seguir al espíritu o no seguirlo. Entonces, Cristo nos abrió un acceso a la presencia de Dios
Y la sanidad real solo ocurre permaneciendo en su presencia. La sanidad no es es un evento en cuanto a la salvación, es decir, en la cruz. Cristo nos salvó, Cristo nos perdonó, pero el proceso de sanidad es justamente eso, el que perseverará hasta el fin, ese será salvo, justamente porque estamos perseverando, estamos caminando en un proceso de ser como Cristo. Y la sanidad real ocurre ahí, permaneciendo cerca en la presencia del Espíritu. Entonces, ¿dónde está? Y eso de esa palabra está, habla de presencia, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, la siguiente diapositiva, ¿sí? Nos va a hablar acerca de justamente que Jesús rasgó el velo del templo. No vamos a tener tiempo de leer todos los textos, pero bueno, todos recuerdan el evento. Hay dos momentos en que la tierra tembló. En realidad tembló como 17 veces la tierra a lo largo de la palabra del Señor, pero hay dos momentos en que tembló en cuanto al Señor. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y se rasgó el velo del templo, pero después una segunda vez cuando Él resucita, la tierra tiembla. Eso nos habla de que lo espiritual tiene injerencia en lo material. Y por leer algún texto, ¿no? Romanos 8:11, por ejemplo, ese sí lo tenemos que leer, que es muy hermoso. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, esto ya es sabido por todos nosotros que en el momento en que el Espíritu Santo vino y mora en la iglesia, mora en el cuerpo del creyente. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu. Por lo tanto, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, ese espíritu que hizo temblar la tierra cuando resucitó el Señor, es el mismo espíritu que puede vivificar nuestros cuerpos. Pero también debemos abandonar nuestras identidades, como dice Tito 2:12, renunciando a lo oculto, ¿no? Renunciando a lo oculto. Vamos a ir avanzando. En la siguiente diapositiva vamos a leer el 16:8. Hermoso, me encanta ese salmo. Dice, muy conocido también, ¿no? A Jehová he puesto siempre delante de mí, dice David, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y esto es como una promesa, yo lo tomo, ¿no? Es un acto deliberado de fe, es lo que hablábamos hace rato, en plena certidumbre de fe. Así es como tenemos que estar en la presencia del Señor y para practicar la presencia del Señor necesitamos tener fe. ¿Fe en qué? Fe en todo esto que venimos diciendo, fe en todo lo que hizo Cristo, fe en que su Espíritu me va a vivificar, fe en que su Espíritu me va a libertar si es que yo permanezco ahí. La promesa es válida siempre y cuando yo ponga mi parte. Ahí está, es como un regalo, yo lo tengo que tomar. Está listo para ser arrebatado por nosotros. Este salmo justamente expresa eso, ¿no? Fíjense cómo David vivía. Él siempre pone al Señor delante de él. Y él, porque está a su diestra, es decir, porque el Señor está en su presencia, no va a ser conmovido. Y esto no solamente quiere decir conmovido financieramente, quiere decir que no va a ser sacudido por las tentaciones, quiere decir que no va a ser sacudido por las persecuciones, por las tribulaciones, por los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque está ahí, como dice la palabra también, Jehová está conmigo como poderoso gigante, ¿no? No temeré de lo que me puede hacer el hombre. Y en Segunda de Reyes hay bueno, Segunda de Reyes 5:16. Fíjense ustedes cómo los profetas tenían esta fórmula cuando ellos cuando estaban delante del rey, el profeta estaba delante del rey, y dice, Jehová en cuya presencia estoy. ¡Wow! Eso es practicar la presencia de Dios. Este profeta no es que sentía la presencia de Dios cuando oraba en su devocional. Él vivía en la presencia de Dios y era como requisito del profeta vivir en la presencia del Señor. Vamos, yo lo voy a leer porque
está muy bueno como lo dice acá, Segunda de Reyes 5:16, dice, mas él dijo, ¿no? Eliseo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él necesitaba que aceptara cosa alguna, pero él no quiso. Eliseo la tenía clara, o sea, Eliseo tenía toda la información en tiempo real de lo que Dios quería, de lo que Dios no quería, de lo que Dios opinaba, de lo que Dios le parecía, porque él vivía en esa presencia. Vivir en esa presencia nos va a mantener a salvo, seguro, felices, tranquilo, sin ningún tipo de tensión ni amenaza. ¿No? Bienaventurado, dice la palabra del Señor, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué significa practicar la presencia de Dios? Bueno, justamente significa vivir consciente de Dios en cada situación, como David. A Jehová siempre he puesto delante de mí y no yo delante de Jehová. ¿No? Es como que yo voy primero, ay, me acuerdo de Dios. No, no, él siempre ponía a Dios adelante de él. ¿Qué incluye? Incluye, bueno, lo que nosotros ya conocemos, la oración, la adoración, que no necesariamente tiene que ser cantar, ¿sí? Sino declaraciones de fe, puede ser también actos de vida, ¿no? Obediencia, también es adoración. Y dependencia absoluta y total de Él, porque Él se entregó totalmente por nosotros y Él es digno de que nosotros le demos nuestra dependencia total a Él. La siguiente, quisiera que ya vamos a ir aterrizando, nos quedan 10 minutos. En la siguiente diapositiva vamos a leer Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo alabo a Dios de todos los que están conectados acá, porque si ustedes están aquí es porque ustedes quieren. Y tal vez a veces no nos sale, pero yo sé que ustedes quieren. Y que ustedes quieran es que Dios ha comenzado una obra en ustedes y la va a terminar hasta que venga el Señor. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Dios es el que produce el cambio de deseo. Lo que yo antes amaba, ahora lo aborrezco. Lo que yo antes aborrecía y me parecía aburrido, ahora lo quiero, lo necesito y estoy dispuesto a pagar, a invertir tiempo de Zoom, a meterme a ir al retiro en Córdoba. Estoy dispuesto a pagar dinero, pero yo quiero ser libre. Yo quiero porque yo tengo ese deseo. Pero bueno, hay algunas veces que eso como dice el proverbio, nos genera una aflicción mientras no lo tenemos. Entonces, por eso estamos acá para seguir invirtiendo, ¿no? En ese nuevo hombre. ¿Cuáles son los beneficios de practicar la presencia de Dios? Porque todo tiene su consecuencia, tanto las cosas que uno hace para la carne como para el espíritu. Y para el espíritu tiene muchísimos beneficios más que lo que la carne puede ofrecer. Los beneficios de practicar la presencia del Señor es fortalecer la voluntad. Ahí volví. Diablo no me quiere. Ahí está. Se me cortó. Bien, decíamos de que los beneficios de practicar la presencia de Dios y fortalecer la voluntad se fortalece cuando yo me acerco a Él. Es decir, se fortalece andando, no quedándome quieto esperando de que me llegue la gana. La fuerza del Señor viene, dice, pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Ese esperar no es una espera pasiva, sino una espera activa. Es para ellos la promesa, es para eso que esperan. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados, la bienaventuranza son para aquellos que están en una espera activa, que están esperando, que le piden al Señor, dame un corazón nuevo, quiero más.
y me voy a quedar aquí y no te dejaré si no me bendices. Para ello es, para el que persevera hasta el fin, para el que demuestra que realmente quiere. Entonces, Filipenses dice, nos muestra que Él es el que produce el querer y el hacer, y eso me alegra porque si nosotros queremos, porque Dios está obrando en nosotros. Ahora, fíjense lo que dice Marcos 14:38, no lo vamos a buscar por tiempo, pero dice, ya ustedes lo saben, el Señor le dice a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Es decir, es como muy sencillo, ¿no? Es como el Señor dice, mire, si ustedes oran, se van a mantener afuera del área de tentación. Se van a mantener afuera de la olla hirviendo, del aceite que está esperándolo ahí para fritarlo. Si ustedes oran, esa oración los va a mantener lejos de ese lugar, ¿no? Pero en número 32:23, ¿no? Capicúa, para que no se olviden. Número 32, y esto ha sido como un batacazo para mí cuando lo leí. Dice, eh, no sé si lo noto bien, 32, 33, pues 33, 32, a ver. No, 32:23. Dice, mas si no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Yo quiero que ustedes se hagan esta imagen porque esto me ha servido a mí cuando lo estaba estudiando. Dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, ¿quién alcanza misericordia? El que confiesa su pecado y se aparta. Ahora, yo quiero que nos imaginemos, porque acá he puesto el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Cómo practicar la presencia de Dios nos rompe ese ciclo de pecado. Porque es como que nosotros vamos andando en una bicicleta y la bicicleta tiene dos pedales. Y esos dos pedales son la confesión y el apartarme. Si yo confieso y no me aparto, es como que yo vaya andando con un solo pedal. Y atrás me viene persiguiendo el pecado y me va a atrapar y el pecado viene en una Zanelita 50 con motor, digamos, me va a alcanzar. En algún momento me va a alcanzar. Entonces, confesar y no apartarse es similar a andar en bici con un solo pedal. Se puede, sí, a duras penas, pero va a hacer 2 cuadras y te va a alcanzar el pecado. Pero el que confiesa su pecado y se aparta es como que yo ahí voy con las dos pedales. Y así me mantengo en carrera, así me mantengo en movimiento y siempre que yo me alejo del pecado es hacia la otra dirección. Es decir, yo me alejo del pecado en antónimo, es decir, en opuesto. ¿Y quién está del otro lado? El Señor me está esperando con los brazos abiertos y mientras yo me mantenga ahí bicicleteándola, porque la bicicleteada va a durar toda nuestra vida mientras estemos acá en esta tierra, esa bicicleteada nos va a mantener así, lejos del pecado. Orad para que no entréis en tentación. En Ezequiel 11, 19 al 20, vemos cómo Ezequiel dice, yo le voy a sacar el corazón de carne, ese corazón de piedra que tiene, y le voy a dar un corazón nuevo. Bien, en estos 2 minutos, más un vuelo rasante, la siguiente diapositiva, yo creo que hasta ahí no vamos a llegar porque ya van a ser menos 10. Pero tenemos algunos obstáculos, ¿no? Quién no quiere saber de estos obstáculos? Uno es la pereza. Uno, la pereza espiritual es uno de esos obstáculos que me mantiene vivir practicando la presencia de Dios. Y lo vemos en Proverbios, que es lo que ese sí lo quería leer porque estaba bueno. Todo bueno en realidad, pero este es como muy clarito acá. 24:31 dice, 30 dice, pero pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano para dormir, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Se acuerdan? Aparece cuando dice, pero tú eres aventurado, pobre, ciego y desnudo. Hay muchos que son pobres
justamente porque no trabajan su vida espiritual o no trabajan el nuevo hombre. Entonces viene la necesidad y viene después la pobreza. Y dice, Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro. Y justamente eso, es comprar tiempo en la presencia de Dios. Bien, pero esta es la otra, porque Dios produce el querer como el hacer. Pero Proverbios 21-25 dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Acá hay algo que es irrenunciable y es el trabajo duro, la disciplina. Si no hay ese pago de disciplina, no va a haber resultado, porque eso tiene que ver con el punto este que dice intelectualización excesiva. Ustedes saben que aparece como 8 veces la palabra, no la palabra explícita, pero sí, no os engañéis, no se engañen, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hay un montón de exhortaciones en la palabra a que no nos autoengañemos, no nos autoengañemos que si no dedicamos tiempo a pasar tiempo con el Señor, entonces si yo viendo un par de videos de YouTube, yo lo voy a poder superar. No, eso es autoengañarse, eso es intelectualización excesiva. Es cuando nosotros, por eso necesitamos de un otro, necesitamos de un Ikea, necesitamos un marco ahí, que nos digan, che, te estás pegando un tiro en el pie, te estás haciendo trampa. Necesitamos de un otro que, de afuera que nos diga, en amor, con ese amor que sobrepasa, ¿no? Con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hebreos 3:12, justamente tenemos la advertencia ahí. Hebreos capítulo 3 versículo 12. Mirad, hermano, que no haya de ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse. Fíjense en que el corazón que se aparta es un corazón malo, pero malo en el sentido de que se endurece. Eh, Malo de incredulidad para apartarse de Dios. Antes de exhortar los unos a otros, lo que hablamos cada día. Y esto está bueno, ojalá todos los días nos estuviésemos viendo la cara y exhortando, ¿no? Eso sería muy bueno para nosotros. Eh, Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, que el pecado, no solamente que yo me engaño, sino que el pecado me engaña. O sea, pecado engaña al engañado o al engañable, ¿no? Es terrible. La idolatría en el primer concilio de Jerusalén, una de las cosas que la iglesia, con el Espíritu Santo, los apóstoles, dice, lo único que le vamos a pedir a los gentiles es que se abstengan de sangre, de ahogado y de fornicación, de idolatría. La idolatría es otro obstáculo para practicar la presencia de Dios. Y bueno, la introspección obsesiva tiene que ver con esto y ya con esto terminamos, con el último texto que está en Apocalipsis, porque esto me ha ayudado muchas veces, porque yo no me acercaba a la presencia del Señor, porque yo me sentía indigno, porque había pecado. Y eso es engañarse. Ya Cristo ha pagado tanto, que yo no me puedo dar el lujo de querer pagarme, de querer yo pagarme mi pecado apartándome, ¿no? Porque esa era mi forma de castigarme, ¿no? Yo me castigaba así. Yo me apartaba del Señor porque era pecador, no. Uy, pobrecito Cristian. Qué bueno que es Cristian porque se aparta de Dios, porque, claro, no es descarado. Podrá ser pecado, pero descarado no es. Entonces, fíjense cómo el autoengaño no iba calando en mí. Y Apocalipsis capítulo 5 versículo 4 lo quiero leer a esto porque una de las cosas que decía, yo no soy digno, Señor, de acercarme a vos, yo no soy digno. Y es como, Cris, nadie es digno, nadie aquí lo es, y nadie nunca lo va a hacer. Y atrae mucho consuelo a mí cuando dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me ha dicho, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Hay uno solo que es digno, hermanos queridos, hay uno solo que es digno, y siempre lo ha sido y siempre lo será. A él tiene que ser toda nuestra devoción,
y es a Él que podemos acercarnos con toda libertad, como hemos leído, porque ya no hay juicio, ya no hay ira. Todo lo llevó el Señor Jesucristo. La mejor forma de honrar a Cristo, la mejor forma de, es acercándonos a Él, es tomar el regalo que Él con tanto sacrificio y amor nos ha ofrecido. Es vivir esa libertad que Él tanto le ha costado ganar. Esa es la mejor forma de agradecerle, es acercarnos a Él, exponernos a Él, vivir en Él. Así que bueno, hermanos, que el Señor los bendiga y bendiga su palabra en nuestros corazones, nos ayude, tenga de nosotros misericordia y nos ayude a seguir. A continuación, Marcos nos va a compartir un testimonio. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bueno, no sé si tanto testimonio, sino más un poco, sí testimonio, pero mi experiencia con respecto a la importancia de lo que hablaba Cristian, ¿no? De la adoración. Eh, yo por ahí habré compartido algo con algunos ya en otro grupo, pero sí, eso me llega muy de cerca lo que dice acá Cristian, eso de que somos seres gregarios y que el tema de la soledad y todo eso y que uno parece que se quiere aislar y etcétera, pero, pero que no es así. Y con respecto a practicar la presencia, yo escuché últimamente unas prédicas sobre que la adoración fue una revelación esto para mí y me fue de gran bendición de que cuando el verbo que usa en la Biblia para lo que los sacerdotes hacían, que dice que ellos a la mañana ponían leña en el fuego y el fuego no debería apagarse en el altar, es la misma palabra que usa Dios en Génesis cuando dice y puso al hombre a trabajar en el huerto. Entonces usa la palabra trabajar. Y eso fue antes de la caída. O sea que el trabajo en realidad Dios lo veía como una forma de adoración. Si se puede usar esa misma palabra, el trabajo que Adán Dios le puso a hacer era una manera de dar gloria a Dios y por ende una manera de adoración. Por eso decía Cristian hoy, adoración no es solamente cantar una canción en la iglesia antes de la prédica, ¿no? Sino que esa misma adoración que tú levantas las manos en la congregación, eh, que en realidad es una postura del corazón delante del Padre internamente. Así lo veía el Señor cuando lo creó a Adán, ¿no? Lo que me hacía pensar yo, mi trabajo es trabajar en una computadora, yo trabajo así como se dice ahora, home office, ¿viste? Trabajo desde casa y digo, bueno, por ahí yo decía, "Uy, quisiera, no sé cuántos se le habrá cruzado a ustedes, ¿no? Uy, quisiera servir a Dios tiempo completo, o quisiera tener más tiempo para servir a Dios, etcétera. Pero entendí de que mi trabajo da gloria al Señor. Si yo, él decía, me encantó ese, yo tomé ese versículo que no sé dónde está en realidad, en Jehová cuya presencia estoy, lo que decía Eliseo. Yo puedo invitar y yo puedo estar en la presencia del Señor haciendo lo que hago, haciéndolo como para el Señor, con un corazón para el Señor. Estoy ya dando gloria al Señor y viviendo una vida de adoración. Y si uno vive así, imagínate eh, que menos espacio vas a tener para las cosas, para tu mente en otras cosas, ¿no? Pero una experiencia personal que quiero contarle rapidito es de que a mí me sirvió mucho en el retiro aprender de que vamos a adorar a Dios, que es nuestro Dios,
o adoramos a otros dioses o a otros amores, ¿no? Entonces, si yo no me inclino delante de Dios, me inclino delante de otro. Y me pasó que estaba siendo muy tentado una vez, eh, y me acordé de eso y entonces salí de mi silla y me fui y me incliné y me arrodillé en el piso y dije, Señor, solamente delante de vos me quiero inclinar y no inclinarme delante de otros dioses. Y cuando lo vi de esa manera me dio tanta repugnancia imaginarme que yo me estoy literalmente inclinando y adorando a otro que no sea Dios, ¿no es cierto? Y, y bueno, bueno, esa postura del corazón que realmente fue muy poderoso y dije, bueno, voy a siempre hacer esto. Y no lo hice siempre y a veces no me fue bien, a veces no me fue bien, pero definitivamente sí, practicar la presencia de Dios es terrible en una parada del colectivo. Esta mañana, por ejemplo, faltaba 10 minutos, qué sé yo, y empecé a cantar ahí, Señor, te entrego mi vida, y me vino esa melodía de una adoración, qué sé yo, y terminé llorando ahí en la parada del colectivo, pero usar esos momentos a veces esperándole a mi nena que viene a la escuela, qué sé yo, buscándole a mi señora, esperando el bus, lo que fuera. Si podemos usar esos minutos en vez de andar agarrando el teléfono a cada rato, puede hacer una una gran diferencia. Bueno, eso nomás. Te dejo a ti, Cristian. Vamos ya, vamos a los grupos, me parece, ¿no? ¿Querés dejar algunas preguntas para trabajar en los grupos, Cristian? ¿Querés dejar algo como para... Sí, aguántame que recién veo en el chat que me han pedido un pasaje. El de comprar plata y oro es Apocalipsis, capítulo, la mensaje a la Odisea. Ese está Eh, en el capítulo 3 ya te sí. digo. Pero era antes de ese. Sí. Bueno, capítulo 3 versículo 15 al 18. Y el de la Sí, pereza, era antes de esos dos prover- igual. No sé bien cuál leíste justo ahí antes. hay uno de la pereza es Proverbios 24 completito, y Proverbios Debe ser 21-25. 24 Pero, entonces. ¿cómo? Proverbio 24 y del 21 al 25. No, Proverbios 24, bueno, yo leí el 31, 30-31, pero bueno, ese capítulo habla de la pereza un poco. Y, Ah, listo. y Proverbios 21, capítulo 21, versículo 25, habla de el que, digamos, el perezoso del deseo le mata porque sus manos no quieren trabajar. Bien, Y listo. bueno, no sé, Bien. preguntas, en una de las diapositivas hablamos de resignificar, como hablaba Marcos, por ejemplo, en lugar de la parada, o qué sé yo, en la ducha, por ejemplo, que ha sido un lugar de derrota, resignificarlo, resignificar los lugares. Y pero una de las preguntas es, ¿qué lugares yo me gustaría resignificar para el Señor, ¿no? Otra pregunta que podemos trabajar es, si hemos entendido bien lo que es practicar la presencia de Dios, eso sí, sería bueno tratar. Y de ahí, bueno, alguna otra pregunta que vaya surgiendo puedan trabajarla, pero yo creo que esas serían esas dos y ya vamos a ir sumando otras más.